Ok chicos, bienvenidos. El día de hoy, la identidad de hoy estaremos practicando ejercicios del capítulo 9, ¿no? Correspondiente pues a la parte de corriente alterna como tal. Entonces, ahí pueden observar los siguientes ejercicios, perdón, del capítulo de corriente alterna y la verdad que este ejercicio fue tomado de mejoramiento y no se ve para nada complicado, ¿no? Entonces, tenemos lo siguiente, una fuente de corriente alterna, tal como se puede ver ahí, tiene lo que viene a ser un voltaje, digamos, eficaz de 110 voltios, perdón, 100 voltios. Y también posee lo que viene a ser una frecuencia de 60 Hz. Esta se menciona que se conecta a un circuito RLC, tal y como lo podemos ver ahí. Entonces, a ustedes les piden calcular el voltaje eficaz del capacitor. Y bueno, consideraciones a tomar en cuenta es que la resistencia es de 10 ohmios, la inductancia o el inductor viene a ser de 300 milihenrios y en el caso del capacitor viene a ser una capacitancia de 200 microfaradios. ¿Ok? Entonces, ¿cómo comenzamos con este ejercicio, chicos? Lo normal sería ir analizando cada una de las, en este caso, reactancias. ¿Por qué? Porque tenemos un circuito RLC en serie. Entonces, una de las cosas que nosotros ya sabemos, sabemos, ¿no? Por fórmulas, es que la impedancia va a ser igual a ¿qué cosa? Raíz cuadrada, la resistencia al cuadrado, más reactancia inductiva menos reactancia capacitiva al cuadrado. Entonces vamos a calcular esas reactancias. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos serían las reactancias? Sabemos nosotros que la reactancia del inductor vendría a ser, en este caso, la frecuencia por la inductancia. Uy, ¿qué pasa ahí? ¿Verdad? Y bueno, en el caso de la reactancia capacitiva, si no me equivoco, era uno sobre la frecuencia por la capacitancia. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto vale la frecuencia? Bueno, en este caso tienen que siempre tener cuidado porque aquí estamos trabajando con la frecuencia angular, pero el valor que nos están dando es la frecuencia lineal, ¿no? Entonces, igual, ustedes ya pueden recordar que la frecuencia angular no era otra que 2pi la frecuencia lineal, ¿ok? En ese caso, pues aquí nos quedaría que vendría a ser 120 pi. Por lo tanto, la reactancia inductiva viene a ser los 120 pi y en este caso multiplicado por los 300 milihenrios. Y bueno, en el caso de la reactancia capacitiva vendría a ser uno sobre los 120 pi por la capacitancia que es 200 microfarades. Y ya, con esto ya hemos calculado la reactancia. O sea, de ahí no hay nada más que hacer. Entonces, preguntas hasta aquí, chicos. O sea, al menos hasta el momento, ¿no? Porque ahí obviamente falta calcular el resto. Ok, vamos a ver cuánto da. Caso de la reactancia, en el caso de la reactancia inductiva tendríamos 120 por pi. Y bueno, esto por 300 por 10 a la menos 3. Y bueno, me da 36 pi. Y en este caso deben recordar que ya cuando ya estamos trabajando con reactancias, pues ya la unidad en la que se mide es en la de ohmios. Sí, la misma la de la resistencia.
Y bueno, en el caso de acá, la reactancia capacitiva me queda 13,26 ohmios. Y listo. Entonces, con todo esto ya podríamos encontrar la impedancia. La impedancia vendría a ser raíz cuadrada, la resistencia al cuadrado, que vendría a ser los 10 ohmios, más la reactancia, que vendría a ser 36 pi, menos 13,26 y todo esto al cuadrado. Por lo tanto, ya hemos encontrado el valor de la impedancia. Bueno, en este caso, la impedancia, de hecho, déjenme ver si corroboro bien. Sí, está bien. Ok, me da un valor de 100,337 ohmios. Y bueno, ¿para qué nos sirve la impedancia? En este caso podríamos calcular la corriente eficaz. La corriente eficaz vendría a ser el voltaje eficaz, que son los 100 voltios, dividido para el 100,337, ¿no? Y con eso ya hemos encontrado la corriente eficaz. Ahora, yo sé que, bueno, en este caso, vamos a decir que aproximadamente es 1 amperio, RMS. Ahora, yo sé que en este caso el ejercicio no me está pidiendo la corriente como tal, me está pidiendo el voltaje del capacitor. Sin embargo, yo ya puedo encontrar tranquilamente el voltaje del capacitor eficaz. Y en este caso vendría a ser la corriente eficaz multiplicado por la reactancia capacitiva. Entonces nos quedaría 1 por 1 amperio de RMS y lo multiplicamos por la reactancia capacitiva que vendría a ser 13,26. Por lo tanto, nos queda que el voltaje del capacitor eficaz vendría a ser 13,26 voltios RMS. Y ya chicos, eso sería todo el ejercicio como tal. Dense en cuenta que ya en ningún momento yo convertí de voltaje eficaz a voltaje pico o de voltaje pico a voltaje eficaz, ¿no? Y esto es por lo que me pedían. A mí como tal me pedían voltaje eficaz, ¿no? Entonces por eso es que en ningún momento hice la conversión de multiplicarlo por raíz de 2, etc. Ahora, ¿qué pasaba si a mí me daban el voltaje pico? Entonces, en ese caso, si a mí en vez del voltaje eficaz me hubieran dado el voltaje pico, pues claro, ahí sí yo hubiera tenido que dividir para raíz de 2. Normalmente, por si ustedes se preguntan cuándo me sirve uno, cuándo me sirve el otro, en el caso del voltaje eficaz me sirve cuando yo quiero calcular potencias. Potencias reactivas, potencias aparentes, potencia real o potencia activa, etc. Y en el caso del voltaje pico, me sirve para cuando yo voy a hacer gráficas, cuando vayan a hacer gráficas de las señales, ¿no? Pero ahí sí ya depende de lo que ustedes le piden. Por ejemplo, si ustedes le piden graficar el voltaje de la fuente, entonces en ese caso sí necesitan el voltaje pico, porque el voltaje eficaz es un promedio, no les dice de dónde a dónde va el voltaje. En cambio, el voltaje pico ya les dice la amplitud. Lo mismo sucedería con el voltaje del capacitor, voltaje del inductor, etc. Entonces, ahí ya pueden observar cuándo les serviría cada uno, ¿no? Y si se preguntan por la parte del multímetro, el multímetro mide voltaje eficaz, no mide voltaje pico. Y eso de ahí, chicos. Entonces, hasta aquí termina el ejercicio. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda.
Ok, supongo que no hay preguntas. Ok, chicos, entonces tenemos el siguiente ejercicio. Nos mencionan que tenemos 5 voltímetros, voltaje uno, 2, 3, 4 y 5, calibrados para leer valores eficaces. Y nos mencionan que estos están conectados como se ilustra en la figura. Entonces, primero nos dicen que la resistencia tiene un valor de 200 ohmios, la inductancia o sea, del inductor que se presenta ahí de 0,4 henrios. La capacitancia viene a ser de 6 microfaradios. Y en este caso, la FEN, el voltaje de la FEN, es de 30 voltios. Entonces nos mencionan cuánto es o cuál es la lectura del voltímetro B3. Si en este caso la frecuencia es igual a 200 radianes por segundo, ¿no? Eh, Creo que está muy poco solo preguntarles por el voltaje 3. Entonces vamos a hacer directos. Vamos a preguntar por todos los voltajes. ¿Cuánto vale el voltaje B3? ¿Cuánto vale el voltaje B1? ¿Cuánto vale el voltaje B2? ¿Cuánto vale el voltaje B4? ¿Y cuánto vale el voltaje B5? ¿Ok? Y esto para poder abarcar otro concepto que viene de la parte de corriente alterna, que si ustedes no tienen cuidado, pues pueden cometer un error ahí. Entonces, nada, chicos, en este caso les voy a dejar 5 minutos para que puedan intentar resolverlo y ya ahí yo lo continuaría resolviendo.
Ok, chicos, esperando hayan avanzado. En este caso vamos a ya resolver. Entonces tenemos en este caso el valor de la resistencia de los 200 ohmios, tenemos todos los valores, también tenemos el voltaje. Este 30 lo voy a considerar como voltaje eficaz ya que no me dice realmente qué mismo es. Entonces, ya pues, la FEM va a ser 30 voltaje RMS. Ok, esto porque ya no me lo dice. Y bueno, tenemos todo lo demás. Entonces, técnicamente ya podríamos comenzar. Lo primero que deberíamos hacer por default, y yo creo que esto es, no lo malo, pero ya es lo que se sabe, ¿no? De siempre este tipo de ejercicio, es que casi siempre piden lo mismo. Piden ya sea voltajes, piden la corriente eficaz o la corriente pico, piden la impedancia, etc. Entonces casi siempre se va por lo mismo. Entonces, por ejemplo, yo puedo observar que el voltaje 3 viene a ser el voltaje del capacitor. Voltaje 1 viene a ser el voltaje de la resistencia. Voltaje 2 viene a ser el voltaje del inductor. Voltaje 4 viene a ser el voltaje del inductor más el voltaje del capacitor. Y voltaje 5 pues directamente, yo creo que no es necesario sumarlos, pero lo vamos a hacer, ¿no? Porque si bien es cierto, es el voltaje del inductor más el voltaje del capacitor más el voltaje de la resistencia, también tendría que ser la FEN como tal, ¿no? Entonces, para encontrar los tres primeros voltajes, primero tendríamos que encontrar la corriente por la que pasan y en ese caso también tendríamos que encontrar la impedancia. Entonces, recordemos, corriente eficaz vendría a ser el voltaje eficaz, o en este caso la FEN, dividido para la impedancia. Por lo tanto, vamos a calcular la impedancia, ¿no? Entonces, la impedancia es igual, en este caso estamos hablando de un circuito RLC en serie, la resistencia al cuadrado más la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva al cuadrado. Y bueno, ahora tenemos que encontrar las reactancias. Entonces, reactancia inductiva, ya saben, frecuencia angular por la inductancia. En este caso, ya nos están dando los valores. O sea, no hay ni que calcular la frecuencia angular. Por lo tanto, aquí nos quedaría frecuencia angular, los 200. Y en este caso, la inductancia, que es 0,4 Henry. Y en el caso de la lactancia capacitiva, pues tenemos 1 sobre la frecuencia angular por la capacitancia, nos quedaría 1 sobre, sería 200, y el capacitor que es 6 microfarads, ¿no? Entonces reemplazamos todo eso y vemos qué valores nos dan. Entonces, 0,4 nos viene a dar 80 ohmios en la lactancia inductiva. Cada 200 por 6 por 10 a la menos 6. En el caso de la lactancia capacitiva, me viene a dar 833,33 ohmios. Igual ustedes ahí pueden comprobar. Por lo tanto, ya podemos calcular la impedancia. En este caso, la impedancia vendría a ser raíz cuadrada. Tenemos la resistencia, que la resistencia viene a ser los 200 ohmios. Sería 200 ohmios al cuadrado más, en este caso, la reactancia inductiva, que sería 80 menos 833,33 y todo esto al cuadrado. Si bien es cierto, la resta nos va a dar negativa, no es motivo de preocuparse porque está elevado al cuadrado. Entonces, a la final ese signo se va a eliminar y no vamos a tener o no vamos a sacar raíz cuadrada de un número negativo. Así que tranquilos. Entonces, nada, 80 menos 833,33, esto elevado al cuadrado, más 200 al cuadrado, y esto raíz cuadrada. Por lo tanto, me da una impedancia de 779,43 ohmios. Y ya, de manera rápida, hemos calculado la impedancia. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí, chicos?
Bueno, como pueden observar, no son tan complicados los ejercicios, no, de este capítulo. Pero bueno. Y ya, con esto ya que podemos encontrar, pues la corriente eficaz. Entonces, corriente eficaz vendría a ser igual el voltaje eficaz, que son los 30 voltios RMS, dividido para 779,43. Entonces, tenemos 30,43 y nos da, pues en este caso, 0,038 amperios RMS. Entonces ya podemos ir encontrando los voltajes. Voltaje 3 vendría a ser corriente eficaz por la reactancia capacitiva. Entonces multiplicamos ese 0,038 por la reactancia capacitiva, que es 833,33. Bueno, nos viene a dar 31,67 voltios RMS. Voltaje 1, que es el voltaje de la resistencia, sería la corriente eficaz por la resistencia. Entonces 0,038 por la resistencia, que en este caso era 200, ¿verdad? 200. Entonces nos viene a dar 7,6 voltios RMS. Y el voltaje 2, que viene a ser el voltaje del inductor, es la corriente eficaz por en este caso, la reactancia inductiva. Entonces sería 0,038 por 80, que es la reactancia inductiva, ¿no? Entonces nos queda 3,04 voltios RMS. Y por un lado ya hemos encontrado tanto voltaje 1, voltaje 2 como voltaje 3. Ahora la pregunta es, ¿cuánto vale voltaje 4? Ahora, la otra cuestión es que ustedes saben que el voltaje 5 tiene que valer la FEN, es decir, tiene que darme los 30 voltios RMS. Pero ¿qué sucede? Si yo sumo voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3, creo que ya ni siquiera es necesario sumar, ya desde aquí ya está medio raro. Esto me va a dar un valor mayor a los 30 voltios de la fuente. ¿Sí lo ven? Entonces, desde aquí ya está raro, porque se supone que debería darme el voltaje de la fe. Y aquí viene lo que ustedes tienen que considerar. Primero, está bien. El razonamiento de que me tiene que dar el voltaje de la fe es totalmente correcto. Sino que el problema es que estamos sumando mal. Recuerden que cuando nosotros trabajamos ya con corriente alterna, ya nosotros no podemos simplemente sumar los voltajes, sumar las corrientes como si nada, ¿no? Ya no se trata de una suma de números reales, sino que se trata de una suma de números complejos. Entonces lo tenemos que ver también, si es que obviamente se les hace mucho más fácil, verlo desde el diagrama fasorial. Entonces, ¿qué tenemos? Primero tenemos el voltaje de la fuente, tenemos la FEN. Segundo, en el plano real tenemos el voltaje de la resistencia. Luego tenemos el voltaje del inductor. Y por último tenemos el voltaje, uy, tenemos el voltaje del capacitor. Y el diagrama fasorial básicamente lo que nos permite es tratar a los números complejos como si fueran vectores. Entonces, si a la final la cuestión tiene que ver con vectores, yo no puedo sumar así directamente, porque estos valores que yo encontré aquí vienen a ser las magnitudes de cada vector, ¿no? Entonces, ¿qué podemos notar? ¿Cómo deberíamos o cuál sería la manera correcta de obtener la FEN, ¿no? Entonces la FEN, si ustedes lo observan ahí bien, la FEN no es otra cosa y solo lo vamos a ver en términos de magnitud, no en ángulo. Vendría a ser raíz cuadrada, el cateto adyacente, en este caso voltaje de resistencia, al cuadrado, más,
Y en este caso, la parte del componente de arriba, el componente, perdón, vertical, que sería voltaje del inductor menos voltaje del capacitor al cuadrado. Y ya. Entonces, si lo hacemos de esa manera, entonces tendríamos voltaje de la resistencia, que es 1, sería 7,6 al cuadrado. Voltaje del inductor, que vendría a ser 3,04, menos voltaje del capacitor, 31,67. Esto al cuadrado, más el voltaje de la resistencia, que vendría a ser los 7,6. Calculamos raíz cuadrada y obviamente ya viene aquí la parte de los decimales, pero aproximadamente nos da 28,99, que sí lo podemos acercar a los 30 voltios RMS. Ahora, ¿qué sucede con el voltaje 4? El voltaje 4 vendría a ser el voltaje del inductor más el voltaje del capacitor. Y como se pueden dar cuenta por el diagrama fasorial, el voltaje del inductor y el voltaje del capacitor van en direcciones contrarias. Entonces, ¿cuánto valdría la suma de ambos? Raíz cuadrada de lo que viene a ser voltaje del inductor menos voltaje del capacitor al cuadrado. Recuerden que aquí solo estamos calculando magnitudes, no nos enfocamos en los ángulos, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuánto nos queda? Sería voltaje del inductor, que es 3,04, menos el voltaje del capacitor, 31,67. Esto al cuadrado, y bueno, esto raíz cuadrada. Aunque realmente esto solo se hace como para eliminar la parte negativa. Y ya chicos, nos queda aquí 28,63 voltios RMS. Y ese sería el voltaje correspondiente a la suma tanto del voltaje del inductor como el voltaje del capacitor. ¿Ok? Obviamente, si quisiéramos los ángulos, pues en ese caso ya lo sabemos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del voltaje del inductor, ya sabemos que el ángulo es de 90 grados, ustedes ya lo saben, voltaje del capacitor también. Entonces, de ahí, si yo no me equivoco, yo les di una memotecnia, que era la palabra hélice. Entonces, con la palabra hélice, si queríamos trabajar con el voltaje del inductor y en este caso con respecto a la corriente, podemos notar que el voltaje está adelantado. Primero va la fe, primero va el voltaje y luego va la corriente. Entonces el voltaje del inductor está adelantado 90 grados con respecto a la corriente. Y si quiero analizar la parte del capacitor, entonces en el caso del voltaje del capacitor, digamos, en este caso, la corriente está adelantado al voltaje. ¿Eso qué quiere decir? Que el voltaje del capacitor está atrasado 90 grados con respecto a la corriente, ¿no? Y así lo pueden ver de esta manera. ¿Ok? Entonces, preguntas hasta aquí, dudas hasta aquí, chicos.
A ver, chicos, entonces tenemos el siguiente ejercicio. Les dicen que teniendo en cuenta el circuito de la figura, les piden calcular la corriente eficaz del circuito. En este caso les voy a añadir algo más. Le piden calcular también la frecuencia de resonancia. ¿Ok? Entonces, intenten resolverlo, chicos. Tienen unos 5 minutos para que lo puedan intentar resolver.
Ok, chicos, en este caso espero hayan podido avanzar, ¿no? Con un poco el desarrollo y que no les haya pues sido mucho, muy difícil, ¿no? Que igual van a ver ahorita la solución y para nada es difícil este tipo de ejercicio. Entonces, en este caso, el ejercicio original me pide lo que viene a ser la corriente eficaz del circuito. Y si pueden observar, estamos viendo una fuente alterna, que en este caso el voltaje eficaz es de 115 voltios RMS y tenemos una frecuencia de 60 Hz, ¿no? Entonces me piden obviamente la corriente eficaz y yo sé por definición, ¿no? Que la corriente eficaz viene a ser el voltaje eficaz dividido para la impedancia. Entonces tengo que encontrar lo que viene a ser la impedancia. La impedancia vendría a ser raíz cuadrada y bueno, tendríamos la resistencia al cuadrado más reactancia inductiva menos reactancia capacitiva al cuadrado, ¿no? Y bueno, ahora tendría que encontrar también la parte de las reactancias. Entonces, por un lado tenemos la reactancia inductiva, que es la frecuencia angular por la inductancia, y la reactancia capacitiva, que es 1 sobre la frecuencia angular por la capacitancia. Entonces, en este caso, la frecuencia angular no me la están dando, pero sí me están dando la frecuencia lineal, por lo que yo la puedo calcular. Entonces, la frecuencia sería 2pi por la frecuencia lineal. Esto sería 2pi por los 60 Hz. Por lo tanto, me quedaría 120 pi radianes sobre segundo, ¿no? Entonces, lo reemplazamos acá y nos quedaría los 120 pi multiplicado por la inductancia, que vendría a ser 137 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Porque son milihenries. Y en el caso de la capacitiva, 1 sobre 120 pi. Y en este caso la reactancia capacitiva, que vendría a ser 25 por 10 a la menos 6. Y ya, por ese lado ya hemos encontrado la reactancia. Entonces, veamos cuánto nos da. Bueno, nos termina dando 51,67 ohmios. Ahora revisamos la parte capacitiva, 120 por pi, por 25 por 10 a la menos 6. Y bueno, en este caso nos termina dando 106,10 ohmios. Por lo tanto, ya podemos encontrar la impedancia. La impedancia vendría a ser raíz cuadrada. Tenemos la resistencia que vale 50 ohmios, más la reactancia inductiva que vendría a ser 51,67 menos la capacitiva, 106,10 ohmios, ¿no? Y todo eso al cuadrado. Entonces, 1,67 menos 106,10, todo esto al cuadrado, más 50 al cuadrado, raíz cuadrada, y nos queda que la impedancia vale 73,91 ohmios. ¿No? Ahora, ¿qué más? Bueno, el resto, ¿qué más podríamos hacer? Bueno, ya podemos encontrar lo que viene a ser la corriente. Por lo tanto, la corriente eficaz viene a ser el voltaje eficaz, que es 115 voltios RMS. Todo esto dividido para la impedancia, que es 73,91. Por lo tanto, ¿cuánto nos queda la corriente eficaz? Nos queda 1,56 amperios RMS. Y ese sería el resultado de lo que nos pide el ejercicio. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí, chicos? Como pueden observar, no son complicados los ejercicios. Pero bueno, sí, dígame. Una pregunta, no sé si estoy confundiendo conceptos o algo, pero ¿cómo se llama?
Cuando es así que varía el voltaje o la corriente en función del ángulo, esa fórmula cambia, la fórmula actual. La de aquí, la de la impedancia. Sí. No, o sea, porque tenga en cuenta que esta fórmula de la impedancia se enfoca más que nada en la magnitud. O sea, no trabaja con los ángulos, trabaja con la magnitud. De ahí por lo general a ustedes no les dan. O sea, sí hay ejercicios chéveres que el voltaje de la fuente, digamos, está desfasada de repente o tiene un ángulo de fase. Pero son ejercicios ya que son de la materia de, por ejemplo, circuitos eléctricos o electricidad básica. ¿Por qué? Porque por allá en esas materias ya no, la corriente alterna no se estudia como en FEM. Yo les fui sincero, chicos. A ustedes, corriente alterna, no se los enseñan como debería de ser. No. Es como el problema con física mecánica, que en mecánica de fluidos no se la enseña completa. Entonces, en el caso de corriente alterna, si bien sí se enseña todo, no se enseña realmente lo como debe de ser. Entonces, por ejemplo, para este ejercicio, mira, se los voy a explicar si fuera solo con números complejos. Y ustedes mismos se van a dar cuenta de dónde salen las fórmulas. Obviamente, esto solo lo voy a hacer yo, pero de ahí, para el caso de, digamos, los ejercicios que ustedes hagan en FEM, pues se sigue aplicando todo el proceso que ya habíamos hecho. Entonces, aquí se mantiene lo mismo, la corriente eficaz viene a ser el voltaje eficaz dividido para la impedancia, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar la impedancia. Pero aquí ya no es que utilizo la fórmula por default, sino que simplemente encuentro la impedancia. Entonces, como yo tengo este circuito RLC en serie, entonces yo puedo sumar la reactancia de cada elemento. Entonces, en este caso sería la resistencia más la reactancia capacitiva más la reactancia inductiva. ¿Cuál es el problema? Que es a diferencia de cómo sería con la fórmula normal, es que la resistencia es un número real, pero la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva son números imaginarios. Por ejemplo, la reactancia capacitiva se la calcula de la siguiente manera y la reactancia inductiva se la calcula de la siguiente manera. ¿Sí lo ven? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿cuánto me quedaría la reactancia capacitiva? Ah, ya. Una disculpa, chicos. Esto va así. O sea, está así. No, esa sería la reactancia capacitiva. Signo negativo no. Ok, solo que el signo negativo sí va, pero digamos que esa ya es una propiedad de números complejos, que pues si tú tienes uno sobre, en este caso j, el número complejo, lo puedes escribir de la siguiente manera. ¿No? Y bueno, acá también nos quedaría así. Entonces, nada, el proceso es el siguiente. Entonces, tenemos, calculamos normal, menos j, y acá nos quedaría la frecuencia, que sería 120 pi. No, eso es lo mismo. Y la parte del capacitor, la capacitancia, que es 25 microfarads. Y en el caso de la inductiva sería J, 120 pi. Y en el caso del inductor sería 137 milihenries. Entonces, este caso ya no estamos trabajando con números normales, ya estamos trabajando con números complejos. Por lo tanto, ya tenemos que representarlos como lo que son.
Y bueno, por un lado, la reactancia capacitiva me queda menos 106,10 J, no sé por qué le puse eso, J, ¿no? Y sigue siendo ohmios. Y bueno, en el caso de la reactancia inductiva, nos queda 51,67 J ohmios. Entonces, ¿cuánto vale la impedancia? Bueno, directamente la impedancia vale la parte real, que es la resistencia, 50 ohmios, más la parte compleja, que sería 51,67 menos 106,10, y esto vendría a ser la parte imaginaria. Por lo tanto, ¿cuánto nos quedaría? Nos quedaría de la siguiente manera: 50 menos 54,43 J ohmios. Y como pueden observar, la impedancia es un número complejo, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Que cuando ustedes utilizan la fórmula, lo que se hace simplemente es trabajar con las magnitudes. Entonces, si yo, por ejemplo, este número, ustedes de repente tienen alguna calculadora que pueda representar números complejos, intenten hacerlo, llévenlo al modo polar, ¿no? Entonces, 50 menos 54,43 J, y eso mándenlo a coordenadas polares. Entonces, en el momento que ustedes lo mandan a coordenadas polares, les queda lo siguiente: 73,90 con un ángulo de menos 47,43 grados. Esto de aquí, chicos, es la famosa fórmula que ustedes utilizan. Esto es lo que ustedes obtienen, ese valor de ahí. Si se dan cuenta que en realidad todo el proceso detrás son números complejos, pero como ustedes lo ven desde como si fueran vectores y con la parte de magnitudes, entonces nunca lo perciben así. De hecho, háganlo en ese instante. Calculen 50 al cuadrado más 54,43 al cuadrado y saquen raíz cuadrada y les va a dar el 73,90, que es el mismo que ya nos había dado en el anterior proceso. Por eso es que, si se dan cuenta, no trabajamos con los ángulos de fase, no, sino que simplemente trabajamos con las magnitudes. Y por ejemplo, si yo ya quisiera encontrar la corriente eficaz, ¿qué sucede? Que en el caso de la fuente a ustedes nunca les dan que está desfasada. A ustedes simplemente les dicen: este es el voltaje RMS y esta es la frecuencia. Entonces, realmente ahí la fuente, la magnitud es 115 voltios RMS, pero el ángulo de desfase es de 0 grados. O sea, no está desfasada. Entonces, si ustedes ponen 115 y abajo ponen 50 menos 54,43 J, les termina dando lo siguiente: que la corriente en su defecto está desfasada. Porque la corriente, ¿cuánto les da? Les da 1,56, que es, creo, lo mismo que obtuvimos en el anterior proceso, pero les da con un ángulo de 47,43 grados. Y eso es si ustedes quisieran trabajar como debe de ser, ¿no? Con números complejos, con los ángulos de fase, con las magnitudes, etc. Pero en el caso de FEM, no exploramos todo eso, sino que simplemente nos limitamos a trabajar con el diagrama fasorial, trabajar solamente con las magnitudes, ¿no? Y ya con esto directamente ustedes pueden encontrar cada voltaje: voltaje del capacitor, voltaje del inductor, etc. Obviamente que este proceso es mucho más fácil si ustedes tienen una calculadora que ya trabaja con números complejos, ¿no? Si en el caso que no la tienen, pues obviamente no lo intenten para nada.
porque ya de por sí los ejercicios de FEN no requieren que ustedes tengan que meterse con números complejos. Pero bueno, se los dejo ahí. De ahí la respuesta originalmente sería esto. 1.56 amperios RMS, que es lo mismo que nos salió con el anterior procedimiento. ¿Ok? Uy, ¿alguna pregunta adicional? Pregunta ahí. Eso sí, acostúmbrense a este proceso porque básicamente si es que ustedes a posterior van a ver materias como circuitos eléctricos o electricidad básica, digamos que esto es lo que ustedes van a tener. Así ustedes van a resolver los ejercicios. Pero por el momento, por fe, no es necesario. Sí, dígame. En este caso, es posible que nos pida potencia también allí. Sí, ¿Y cuál claro. sería como un ejemplo, si podría dar, por favor? Ya. Ahora, avanzando, tenemos que encontrar ahora la frecuencia de resonancia. ¿Cuándo se cumplía la frecuencia de resonancia? La frecuencia de resonancia sucedía, en este caso, o era una frecuencia que se aprovechaba para que la reactancia inductiva sea igual a la reactancia capacitiva, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Esto de aquí que sea igual a esto de acá. Por lo tanto, nos queda de la siguiente manera. Y bueno, la frecuencia viene a ser 1 sobre raíz de LC. Esta sería la frecuencia de resonancia. Entonces, ya la podemos encontrar, porque si tenemos la inductancia y el capacitor. Déjame ver si lo hago por aquí mismo. Entonces, ¿cuánto nos quedaría? La frecuencia de resonancia sería 1 sobre raíz de, en este caso, la inductancia, que viene a ser 137 por 10 a la menos 3, y la capacitancia, que es 25 por 10 a la menos 6. Y con eso ya encontraríamos la frecuencia de resonancia. Sería 1 sobre raíz, ¿no? Y aquí tendríamos 137 por 10 a la menos 3. Y en este caso 25 por 10 a la menos 6. Y bueno, nos termina quedando 540.34 radianes por segundo. Si lo queremos ver en términos de frecuencia lineal, pues simplemente cogemos eso y lo dividimos para 2pi, ¿no? Entonces ahí nos quedaría 86 Hz. ¿Eso qué quiere decir? Que digamos que nosotros tendríamos que tener una fuente de voltaje que tenga una frecuencia de 86 Hz aproximadamente, para que las reactancias inductivas y capacitivas se terminen anulando. En ese caso, digamos que solo tendríamos que considerar la parte de la resistencia y obviamente toda la potencia que consume la resistencia, que es justamente la potencia real, se estaría pues consumiendo, solo esa parte, ¿no? Digamos que ahí estaríamos aprovechando la máxima potencia posible. Ahora, si ustedes les piden calcular potencias, normalmente la que siempre piden calcular es la potencia de la resistencia. Y bueno, aquí no nos alejamos mucho de lo que ya hemos visto. La potencia de la resistencia sigue siendo lo mismo. Voltaje de la resistencia al cuadrado sobre la resistencia. O también podríamos verlo como la corriente eficaz al cuadrado por la resistencia. Ojo, si queremos calcular potencias, ya no podemos trabajar con voltajes o corrientes picos. Para el cálculo de potencias tiene que ser con voltajes y corrientes eficaces. Entonces tengan presente eso, ya que puede que no se los mencionen, pero en la teoría lo está, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos da? Bueno, la corriente eficaz vendría a ser 1.56 al cuadrado
y eso lo multiplicamos por la resistencia, que es 50. Por lo tanto, nos termina dando 121,68, en este caso, vatios. Y ya eso es todo, chicos. De ahí, en el caso del inductor y del capacitor, no les suelen pedir nunca potencia, ¿no? Porque ya en ese caso son potencias reactivas, y en el caso de las potencias reactivas se calcula de la misma manera, ¿no? Se trabaja con los voltajes y con en este caso, la capacitancia y la inductancia, pero ya no son en magnitud de vatios, porque como ya les había mencionado, la potencia en ese caso no es real, sino que es reactiva, ¿no? Y no me acuerdo, pero se medía en otras unidades, ¿no? Y asimismo con la potencia aparente, ¿no? La potencia aparente es con respecto a la fuente, pero esa tampoco se mide en vatios. La única que se mide en vatios es la potencia real, que es justamente la que consume la resistencia. Y bueno, y eso de ahí, chicos. Eso sí es que de repente les piden potencia del resistor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, una pregunta. Sí, dígame. En qué momento tengo que utilizar o qué me deben que preguntar para responder para utilizar el hélice? Mm, y en ese caso es la parte teórica, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué caso yo tendría que utilizar hélice? Sería, pues, si a mí me preguntan, ¿no? O si ustedes le preguntan, ¿con qué ángulo está retrasado el voltaje del capacitor? No sé, con respecto al voltaje de la fuente, o el voltaje del inductor con respecto a la fuente. Entonces ya con hélice ustedes podrían aprovecharse de eso y responder. La otra cuestión que también deberían de utilizarlo es cuando ustedes, no lo he visto, la verdad, ejercicios así, pero si en un caso que ustedes les piden graficar, ¿no? Entonces, en ese caso, ustedes tenían, por ejemplo, les dicen, grafiquen el voltaje de la fuente, el voltaje del capacitor y el voltaje del inductor, ¿no? Y bueno, también, por ejemplo, les podrían decir, grafiquen voltaje de la fuente, voltaje del capacitor, y grafiquen la corriente eléctrica y el voltaje de la fuente, ¿no? Entonces, obviamente, ahí sí ya tendrían que utilizar hélice para poder ir analizando cada cosa, ¿no? Ver qué retraso hay con respecto a cada uno. Pero ya solo sería en ese caso, nada más. De ahí, obviamente, si quieren ser más rigurosos, ¿no? Más seguros de repente con las respuestas, y no se confían tanto con esta parte teórica y trabajar así nada más con magnitudes, no es obligatorio. Si es muy complicado para ustedes, no lo hagan, pero intenten hacerlo por números complejos. O sea, no les pido que lo hagan porque realmente para la materia de FEN no es obligatorio, no es necesario, no está en el contenido, ¿no? A no ser que sus profesores se los hayan explicado así con números complejos, que yo creo que no, ¿no? Entonces, no lo intenten, o sea, básense en el proceso normal, ¿no? Pero si de repente quieren estar seguros y ustedes entienden la parte de números complejos, pues intenten, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nosotros nos dio esta corriente eficaz, ¿no? Entonces, ustedes podrían calcular también el voltaje del capacitor. Y bueno, en este caso, voltaje del capacitor sería la corriente eficaz multiplicado por lo que viene a ser la reactancia del capacitor. Entonces, en este caso, nos quedaría 1,56
Déjenme ver, acá, catálogo complejo, está de aquí, con un ángulo de 47,43 grados. Esto multiplíquenlo por menos 106,10, ¿no? Y nos queda lo siguiente. No, a ver, 1,56, dejen busco el argumento. Encuentro esto. Ok, 47,43 grados. Esto lo multiplicamos por ok, ahora sí sale. Bueno, entonces el voltaje del capacitor me queda 165,516 con un ángulo de desfase de menos 42,57 grados, ¿no? ¿Y qué pueden observar ahí? Casi aproximadamente nos da los 45 grados. Entonces, ¿qué sucede? Calculen el ángulo de desfase entre la corriente y el voltaje del capacitor. El ángulo de desfase vendría a ser, si ustedes observan, la corriente está a 47,43 grados adelantada. El voltaje está a 42,57 grados atrasada. Entonces, ¿cuánto sería el ángulo de desfase? 47,43 más 42,57. Ahora sumen esas dos y nos termina dando, oh sorpresa, 90 grados. Y lo mismo pueden intentar hacerlo con el caso de la bobina. Entonces, ahí van a observar todo eso de ahí, chicos. Sí, recuerden que tienen que verlo de manera gráfica, porque este ángulo de aquí está adelantado, el ángulo de acá está atrasado. Entonces, tienen que tomar en cuenta que un ángulo está para atrás, el otro ángulo está para adelante. Entonces, la diferencia sería, por decirlo así, la suma de los dos. O, bueno, también en su defecto, 47,43 menos 42,57, que obviamente termina sumando. Y ya, y eso de ahí, chicos. De ahí también podemos intentarlo con el voltaje de la bobina. El voltaje de la bobina sería, por ejemplo, en la corriente eficaz, ¿no? Y multiplicado por la reactancia del inductor. Entonces, sería el voltaje de la bobina, que es 1,56, con un ángulo de 47,43. Y esto lo multiplicamos por la reactancia del inductor, que es 51,77. Entonces, me termina dando 80,61 con un ángulo de 137,43 grados. Entonces, ¿cuánto sería el ángulo de desfase con respecto a la corriente eléctrica? Sería los 137,43 grados menos el ángulo de la corriente eléctrica, que es 47,43. Y creo que ya sin hacer la resta ya se dieron cuenta cuánto da. Pero por la teoría también sé que da 90 grados. Solo que ¿cuál es la diferencia con respecto al capacitor?
que el voltaje del inductor sale un ángulo mayor al de la corriente y sale positivo el ángulo. Entonces, ¿eso qué significa? Que el voltaje del inductor está adelantado a la corriente. ¿Cuánto está adelantado? 90 grados. A diferencia del capacitor que me sale un ángulo negativo. Entonces, ¿qué sucede con el capacitor? Está atrasado 90 grados. Básicamente, hélice, ¿no? Capacitor, la corriente está primero, la FEN está después. Entonces, la corriente está adelantada. Inductor, el voltaje está primero, la corriente está después. Entonces, el voltaje está adelantado. Solo que aquí ya lo tienen demostrado con números complejos. Porque realmente de ahí sale todo. Y bueno, chicos, al menos eso por ahí. Espero les haya gustado la demostración. ¿Preguntas hasta ahí? Pueden tomar un ejercicio, pero en paralelo. Mm, no creo que como prueba de salida, por lo general siempre se suele tomar en serie, pero la verdad es que en paralelo no cambia casi nada la cosa. Por ejemplo, en paralelo, yo recuerdo que sí me lo tomaron, a ver, creo que sí fue una prueba de salida, pero fue virtual, y no cuenta ahí. Pero bueno, teníamos una resistencia, uy, yo eh, tenía una resistencia, tenía un capacitor y tenías un inductor. Y en este caso todos los elementos están en paralelo. El voltaje eficaz mencionaba 110 voltios. RMS, la frecuencia mencionaba 60 Hz. Mencionaba que la resistencia es de 100 ohmios. El capacitor viene a ser de, en este caso, pongámosle, ¿no? 1 microfaradio. Y la inductancia viene a ser de 30 por 10 a la menos 3 Henrys, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, en este tipo de ejercicios, les piden a ustedes la impedancia. Y digamos que otra cosa que ustedes les pueden pedir, no sé, el voltaje obviamente no, porque si se dan cuenta el voltaje es muy sencillo, cada uno de los elementos está al mismo voltaje, está a los 110 voltios. Lo que ustedes les pueden pedir de repente es la corriente. Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí la corriente que pasa por la resistencia. ¿Por qué? Porque a diferencia del circuito RLC en serie, ¿qué sucede acá? La corriente no es la misma. Tanto la resistencia como el capacitor como el inductor pasan distintas corrientes. Entonces, ¿qué es lo importante aquí recordar en este tipo de ejercicio? La fórmula de la impedancia. Recordar que en paralelo la impedancia se ve de la siguiente manera. ¿Estamos de acuerdo? Si no es igual, bueno, para los que estuvieran en el quiz, creo que yo sí les puse una pregunta así. ¿No? Entonces, se calcula básicamente de esa manera. Y ya, de ahí es simplemente tener cuidado, ¿no? Y reemplazar la respectiva, en este caso la respectiva resistencia. Por lo tanto, ¿cómo nos quedaría? Bueno, en este caso, Z nos quedaría, pues, 1/1 R al cuadrado más 1/XL menos XC, todo esto al cuadrado, y pues bueno, raíz cuadrada de esto. Entonces vamos a ver cuánto nos da. A ver, tenemos la resistencia y XL menos XC. Bueno, lo mismo de siempre, ¿no? Otra vez tendríamos que calcular
la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva. En este caso, frecuencia angular por inductancia, 1 sobre frecuencia angular por capacitancia. Entonces, en este caso, ¿cuánto nos daría? La reactancia capacitiva, bueno, no tenemos la frecuencia, tenemos la frecuencia lineal, pero ustedes ya saben esta parte, ya que la frecuencia es 60. ¿No? Entonces nos queda 1 sobre 120 por pi. Y esto multiplicado por la capacitancia, que vendría a ser 1 por 10 a la menos 6. En reducto, déjenlo algo normal. Entonces, ¿cuánto me da? Me da un valor de 2652,58 ohmios. ¿Qué sucede con la reactancia capacitiva? Perdón, inductiva. 120 por pi y esto multiplicado por 30 por 10 a la menos 3. Nos termina dando 11,31 ohmios. Entonces ya podemos calcular lo que viene a ser la impedancia. Entonces nos quedaría 11,31 menos 2652,58. Esto al cuadrado. 1 sobre esto. Más 1 sobre la resistencia al cuadrado. Sería 100 al cuadrado. 1 sobre esto. Sobre esto. Y raíz cuadrada. Y bueno, no sé si está bien, igual ustedes me pueden ayudar a ir revisando, pero me da 99,93 ohmios, que podríamos aproximar a los 100 ohmios, ¿no? Igual ahí ustedes lo pueden revisar. Entonces, ¿qué haríamos por consiguiente? ¿Podemos calcular la corriente? No. La corriente que de repente pasa por la resistencia, la corriente que pasa por la capacitancia también, yo creo que se podría, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucede si a mí me piden la corriente, en este caso, eficaz? Bueno, en ese caso, pues a mí me están pidiendo básicamente la corriente equivalente, ¿no? Entonces, la corriente equivalente, ¿cuánto sería? Sería directamente, ¿no? El voltaje eficaz, que sería los 110 voltios RMS, dividido para la impedancia, que en este caso es 100 aproximadamente. Entonces nos da lo siguiente, 110 dividido para 100. Y nos termina dando pues 1,1 amperios RMS. Por ejemplo, si a mí me pidiera, en este caso, la corriente de la resistencia. Sencillo, porque técnicamente ya sabemos el voltaje que hay aquí, que hay aquí y que hay aquí. Sería 110 voltios RMS dividido para la resistencia. En este caso la resistencia es 100. Y bueno, en este caso nos va a dar casi lo mismo, ¿no? Igual de todas maneras, si queremos hacer más exacto, vamos a eliminar esta aproximación. Vamos a poner 99,93 y vamos a ver cuánto nos da. Bueno, en ese caso nos da 1,1, o sea, literal no cambia casi nada. Pero por ahí tiene que ver unos decimales, digamos, de diferencia. Y ya chicos, de ahí el proceso es el mismo para encontrar la corriente que pasa por el capacitor y la corriente que pasa por la inductancia. ¿Por qué? ¿Por qué podemos hacer esto tan sencillamente? Porque tienen que recordar una cosa, y es que en el momento que nosotros ya estamos trabajando con reactancias, tanto del capacitor como el inductor, ya no es necesario verlos como lo que son, sino que podemos tratarlos como si fueran otras resistencias más. ¿Ok?
Entonces ya desde ahí ya podemos literalmente sacar la parte equivalente en paralelo, en serie, como si fueran el mismo elemento, la misma carga. Claro que en la teoría no es así, ¿no? Porque realmente sí tenemos que saber cuál es el capacitor del inductor, ya que va a presentar ángulos de desfase y obviamente las reactancias se calculan de manera distinta. Pero ya al momento de sacar equivalencias, pues podemos, ya con las reactancias, podemos manejarlas como si fueran también resistencias, ¿no? Y eso de ahí, chicos. Solo para terminar, dejen ver si las fórmulas sí se las coloqué bien. Profe, una pregunta. Sí, ¿Puede entrar energía también ahí? no realmente, a no ser que ustedes de repente les dicen que esa potencia es constante y les piden calcular la energía en un tiempo determinado. Ahí sí. Por ejemplo, les dicen a ustedes que la potencia de la resistencia, ustedes la calculan, digamos, les dicen que es 13 vatios y que eso se mantiene constante. Entonces calcule la energía después de unos 10 segundos. Entonces ahí solo es recordar, potencia no es otra, perdón, sí, potencia no es otra cosa que el cambio de la energía a través del tiempo. Esto nos queda así y ya pues ahí toca integrar. Ya pues la energía les quedaría, la potencia que sería integral de 13 vatios de T de 0 a 10. Como 13 es una constante, pues simplemente sería de 13 por 10. Y ya encontraron la energía. Es lo máximo que yo creo que podrían así tomarles con respecto a energía. A ver, ya revisé bien, chicos. Una corrección aquí. Esto de aquí está mal. Sí, decía, me parecía muy rara la forma. Aquí esto es 1/XL menos 1/XC y esto sí, todo esto está al cuadrado. No, no era solo la parte de abajo. Entonces, esto de aquí nos quedaría de la siguiente manera. Y bueno, ahora sí, estos serían valores distintos. Dejen ver cuánto nos da. Yo sé que esta fórmula de aquí, la que es en paralelo, es fácil de olvidarla. Lo digo porque yo también la olvidé. Entonces, traten de aprendérsela bien por si de repente se las toman. Ya, ahora sí, la impedancia me termina dando 11,28 ohmios. ¿Y qué más? Entonces, ahora sería que la corriente me da 9,74. Igual ahí me ayudan revisando la parte de cálculo. Entonces, bueno, perdón. Este sería, no, este de aquí no, es la de acá, la corriente equivalente. Sería, en este caso, dividido para 11,28 y por lo tanto me da 9,74.
Entonces 110 dividido por el 100, entonces se mantiene igual, 1.1 amperes RMS. Y ya, nada más, chicos. Eso sería todo. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ya chicos, no, no sé qué más incluirles, la verdad. Pero bueno. Entonces, hasta aquí terminaríamos entonces la grabación.